Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su programa. Todos sabemos que las plagas y enfermedades son los principales enemigos de nuestros cultivos, por lo que hay que tener a la mano estrategias para prevenir y sanar en el caso de que éstas aparezcan. Normalmente se hace a través de agroquímicos que, si bien es cierto que controlan las mismas, también le hacen gran daño al suelo. Por eso hoy en Amigos del Campo queremos mostrarles una opción diferente a la hora de controlar estas plagas y enfermedades, y es a través de biopreparados orgánicos. 3 que les van a servir mucho para aplicar en su finca, ya que además son muy fáciles de preparar y se hacen con ingredientes que usted tiene al alcance de su mano y su bolsillo. Así que los invito a que aprendamos juntos. Bienvenidos. Para hablar de biopreparados es importante conocer en qué situaciones se hace necesario su uso. En la agricultura nosotros debemos trabajar con plantas, es decir, con seres vivos que son atacados por otros seres vivos. En este caso nosotros podemos estar hablando de que existen ataques de plagas y enfermedades que afectan directamente el desarrollo fisiológico de las plantas y por lo tanto la productividad de las mismas. Bajo este contexto, nosotros debemos establecer que para controlar las plagas y enfermedades debemos tomar medidas de precaución y otras ya de control específico frente a las mismas, pero que históricamente hemos podido comprobar que nosotros no podemos eliminar las plagas y las enfermedades, siempre van a estar presentes. Es más, en el último periodo de la historia, cuando hemos trabajado con la agricultura, con la Revolución Verde, pues desde ese momento las plagas y las enfermedades se han multiplicado debido al mal uso de los químicos y de los venenos que nosotros hacemos en la agricultura. Esto debido a que no conocemos las plagas, a que no conocemos las enfermedades. Bajo un contexto real, ¿qué es una plaga? La podemos definir como cualquier animal que está presente en un cultivo y que me puede hacer daño en el mismo y que yo no quiero que él esté allí. Existen muchos tipos de plagas. Dentro de las principales que nosotros hablamos, pues puede ser los ácaros, los insectos que me generan grandes daños económicos y digamos el insecto no en todas sus fases. Es decir, una polilla no es dañina para el cultivo porque ella se está moviendo de uno para el otro sin afectarme el mismo, pero esa polilla puede que cuando se reproduzca ponga un huevito y de ese huevito nazca una larva, una oruga que me va a hacer un daño en el cultivo y allí pues entonces ya ahí sí sería la plaga. ¿Cuál sería el control? Sea sobre la larva o sobre la polilla para que ella no llegue a hacer su reproducción en el cultivo. Con ese contexto no quiere decir que nosotros tenemos que matar la plaga, lo que tenemos es que ahuyentarla del cultivo en el que estamos. Ya ahí vamos empezando a reconocer cuál es mi enemigo. Pues para hacer un manejo integrado de plagas debo conocer cuál es la plaga que me afecta y cuáles son sus hábitos. Estas plagas normalmente son controladas a través de insecticidas o acaricidas. Por otro lado están las enfermedades que pueden ser provocadas por hongos, bacterias y virus. Otra afectación que puede ser confundida con las anteriores son las deficiencias nutricionales, las cuales debilitan los cultivos favoreciendo la susceptibilidad a la entrada de todo tipo de plagas y enfermedades, que para erradicarlas normalmente se hace uso de productos químicos que, si bien logran su objetivo, lo hacen a través del pago de un alto precio, debilitando el terreno donde está ubicada la plantación, impidiendo así que futuros cultivos progresen de manera natural. De igual forma se logran cosechas altamente tóxicas para el consumo humano si el uso de los químicos se hace de manera desmedida. Por eso es importante conocer alternativas que permitan mantener a raya todo tipo de daño en los cultivos. Conociendo entonces si es una plaga o es una enfermedad del daño que me afecta, yo puedo empezar a controlar el mismo. ¿Bajo qué concepto? Sea una enfermedad, entonces la vamos a controlar principalmente con un fungicida, que es la mayoría de las enfermedades se encuentran radicadas como un hongo, o si es una plaga, entonces no es que usemos insecticidas para matarlas, sino que vamos a utilizar repelentes para ahuyentarlas y que si las vamos a utilizar en cantidades o en proporciones bastante altas, pues sí va a generar la muerte de algunos insectos. ¿Cómo debemos hacer? Número 1. Vamos a prevenir las enfermedades y esto lo podemos hacer gracias a los biopreparados.
Con biopreparado podemos reducir los costos de producción del cultivo, porque en lugar de comprar un producto bien elaborado, que ya ha pasado por un proceso de industrialización y comercialización y con muchos eslabones en esa cadena de comercialización, nosotros podemos prepararlo en la misma finca y programar las actividades a futuro. Es decir, para controlar enfermedades, nosotros lo primero que vamos a hacer es prevenirlas y para eso podemos usar el sulfocálcico. El caldo sulfocálcico es un fungicida natural preventivo hecho a base de azufre y cal, muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos y plagas en las hortalizas. Además, aporta nutrientes para el crecimiento de floración y fructificación de las plantas. ¿Qué hacemos? Aplicamos el sulfocálcico cada 8 o cada 10 días en forma preventiva, lo que ocasiona que en este caso la mayoría de los hongos no lleguen a hacer afectaciones sobre el cultivo. ¿Cómo lo preparamos? Pues lo que vamos a hacer es calentar agua y en esa agua le vamos a aplicar el azufre. Ese azufre, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues vamos a estar echando 1 kilo por cada 10 litros, es decir, al 10%. Igualmente el 10% de cal. Esta mezcla, nosotros cuando la dejamos hervir, lo normal es que primero ponemos a hervir el agua con el azufre para que el azufre empiece a extraerse, se empiece a diluir en el agua, empiece a salir como tal el azufre y posteriormente le agregamos la cal. Lo normal es que yo voy a preparar bastantes litros para poderlos almacenar y aplicarlo durante todo el resto del cultivo. ¿Cómo hacemos? Entonces, si voy a preparar 100 litros y estamos hablando del 10%, pues quiere decir que necesito 10 kilos de azufre y 10 kilos de cal. Los pongo a hervir. Cuando el agua está hirviendo, le echo entonces el azufre a los primeros 10 litros puede ser, o 20 litros, dependiendo de la cantidad que nosotros estemos preparando. Le echamos el azufre, lo dejamos hervir aproximadamente unos 50 minutos. Después de los 50 minutos le agregamos el agua con cal. Y después de que lo agregamos, pues allí vamos a poder esperar unos 30-40 minutos más, bajamos del fuego, dejamos asentar y empacamos en los envases que nosotros hayamos decidido para poder almacenarlo, el cual me va a durar no un día, no una semana, sino varios meses, suficiente para poder hacer las aplicaciones de todo el cultivo que nosotros tenemos establecido. Cuando vamos a utilizar el sulfocálcico lo vamos a aplicar entre 500 y 1000 mililitros por cada bombada de 20 litros. Es decir, que estaríamos haciendo una mezcla de 1 litro aproximadamente de sulfocálcico con 19 litros de agua para llenar la bomba y hacer la fumigación respectiva del lote. Si ustedes no fumigan con bomba, sino con estacionaria u otros tipos de equipos de fumigación, pues entonces hacemos la conversión y podemos hacer entonces la aplicación de este fungicida de una forma preventiva. El material sólido que queda en el recipiente donde se preparó la mezcla es un excelente cicatrizante que puede ser usado en las podas, ya sean sanitarias o de formación, evitando así que las enfermedades entren por estas heridas al árbol. Cuando la enfermedad ya se encuentra en el cultivo y las lluvias atacan o la densidad de siembra es muy grande, impidiendo haber sido controlada con el sulfocálcico, la mejor opción es la aplicación del caldo bordelés. Este biopreparado es curativo y se hace con sulfato de cobre y cal. Este sí se elabora al 1%. Es decir, si voy a preparar 10 litros de caldo bordelés, entonces voy a aplicar o voy a preparar 100 gramos de sulfato de cobre y 100 gramos de cal, la cual mezclamos para poder hacer este biopreparado. Vamos a mezclar. Para preparar lo de una bombada de 20 litros, vamos a preparar 10 litros del caldo bordelés. Este se aplica 50% de caldo y 50% de agua. Entonces ese caldo bordelés, ¿cómo lo vamos a preparar? Vamos a coger 10 litros de agua. Esos 10 litros los vamos a partir en 2 baldes, 5 y 5. 5 para aplicarle cal y otros 5 para aplicar el sulfato de cobre. Cuando lo aplicamos, lo revolvemos y posteriormente cogemos el balde que tiene 5 litros de agua con 100 gramos de sulfato de cobre y lo vamos a aplicar directamente al balde que tiene los otros 5 litros de agua con los 100 gramos de cal. Lo revolvemos y después de mezclado ya está listo de aplicar.
Existen dos formas de medir el pH del caldo bordelés, una artesanal y otra un poco más técnica. Antes de usar la mezcla es importante hacer la prueba del pH para verificar que haya quedado con la acidez requerida. La primera opción consiste en limpiar el machete completamente. Puede ser con arena, luego se introduce en la mezcla durante unos segundos y si al sacar este elemento está limpio, el caldo es apto para ser usado en el cultivo. Si por el contrario sale oxidado, es necesario agregar más cal hasta lograr el resultado deseado, un pH neutro. Si no utilizamos el machete para el control del pH del caldo, nosotros podemos adquirir unas cintas de papel de indicador de pH. Este papel, nosotros ¿qué hacemos? Lo introducimos en el preparado por 2 segundos, lo sacamos y vamos a ver en la escala de colores en qué número se encuentra. Vemos entonces que cuando lo dejamos con mucho sulfato de cobre y le echamos poquita cal, pues el pH va a estar más ácido, es decir, está más o menos entre un 5, entre 5 y 6, que allí todavía nos está haciendo falta cal. Entonces le aplicamos más cal, volvemos a medir y allí es donde el machete sale ya sin ningún óxido y el pH está cerca a la neutralidad que es conveniente para hacer las aplicaciones. El caldo bordelés es un fungicida curativo que no debe ser almacenado, ya que luego de unas horas de haber sido preparado se oxida, así que la recomendación es aplicar casi de forma inmediata. Se utilizan principalmente aéreos, no para el suelo, porque lógicamente al ser un fungicida, cuando lo aplicamos al suelo, podemos también matar la microfauna que está en el suelo, que puede ser benéfica para mi cultivo. Ya conocimos dos formas de prevenir y controlar enfermedades, pero si lo que usted desea es alejar las plagas de su cultivo, un biopreparado a base de picante o chile es el ideal. Para el ataque de plagas, nosotros podemos hacer un biopreparado que es un repelente de excelentes resultados, que nosotros podemos adaptar a las condiciones que nosotros podamos tener en la finca. Es decir, si nosotros en la finca podemos conseguir ají o chile, como se le conoce en muchas partes del mundo, pues nosotros podemos utilizar ese producto que, por ser un pH tan ácido y tan fuerte, él generalmente repele el ataque de plagas y enfermedades por sí solo. Pero lo podemos también mezclar con otros productos como el tabaco. Hay partes donde se siembra tabaco, entonces podemos coger de esos restos de tabaco y también lo podemos utilizar para hacer biopreparados. Otra cosa que se puede llegar a utilizar es el mismo ajo, que tiene muy buenos resultados para poder evitar o hacer que ese cultivo me huela feo y evitar que las plagas lleguen a hacer daños en el cultivo. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos estos productos por separado, pues me ofrecen un resultado apropiado, pero nosotros podemos mezclarlos. Hay unas fórmulas muy conocidas en muchas partes que se conoce como apichi, y en este caso es ajo, pimienta y chile. Lo podemos mezclar para hacer el control de plagas y principalmente de plagas. Pero si no tenemos en este caso la pimienta, pues podemos reemplazarla por otro producto, que en este caso lo reemplazamos por el tabaco. O si no lo hacemos con tabaco, podemos hacerlo con cebolla, podemos utilizar ruda, podemos utilizar ajenjo o muchas otras plantas que me pueden ofrecer en sus componentes químicos o bioquímicos excelentes propiedades para el control de estas enfermedades. Muchas formas de hacerlos hay. Sin embargo, aquí estamos enseñando un extracto etéreo de este producto. Y este extracto etéreo se prepara mezclando. Vamos a preparar una cantidad de 10 litros de biopreparado que podemos hacer mezclando 500 gramos de chile o ají, mezclando también 500 gramos de ajo y unos 250-300 gramos de tabaco. Con esto podemos hacer la mezcla, lo licuamos de ser posible, o lo picamos muy bien o lo maceramos, lo echamos en un recipiente y posteriormente le echamos 1 litro de alcohol para que el alcohol que empiece a hacer la extracción de esos nutrientes, hacer un extracto etéreo como tal, un concentrado de este biopreparado. Después de que lo preparó, ¿qué hacemos? Lo dejamos en reposo un día. Al otro día nosotros sacamos ese extracto y ese extracto lo vamos a revolver con 10 litros de agua. Es decir, vamos a coger ese agua, ese alcohol con la esencia de todos estos productos, la echamos en 10 litros de agua, lo mezclamos, lo tapamos y lo dejamos 2 semanas.
A las 2 semanas ese preparado está súper fuerte y es muy concentrado. Después de esto usted va a colarlo y va a almacenarlo en un lugar oscuro donde no le pegue la luz del sol, bien cerradito, y cada vez que lo necesite aplicar va a sacar aproximadamente unos 1000 mililitros, es decir, 1 litro de este biopreparado por cada bombada que nosotros aplicamos, es decir, 1 litro por cada 20 litros. Este es para repeler las plagas que me afectan el cultivo. Es una muy buena alternativa, pero también la intención no es esperar a que me llegue el daño completo, sino empezar a prevenirlo para que no me genere estos daños. Al realizar esta práctica se deben usar guantes, gafas y tapaboca, evitando así el contacto con zonas sensibles o simplemente la alteración de las alergias. A pesar de que la cultura del uso de químicos en los cultivos es superior al de biopreparados, estos últimos son más rentables e igual de efectivos. Así lo afirman quienes lo han utilizado en sus cultivos. El primer biopreparado fue el caldo bordelés. Ese se aplicó en unos frutales y sí se le vio buen resultado. Después se empezó a aplicar el caldo sulfocálcico, que ya se empezó a trabajar en frijol y en cebolla y empezó a dar el mismo resultado que daban los químicos tradicionales que veníamos aplicando, los fungicidas. Entonces el costo pues menor y el resultado el mismo. Una de las principales ventajas es el nivel de costo, que eso baja mucho el costo, porque mientras que compramos 1 litro de insecticida que nos puede valer 30,000, 50, 80, 100,000 pesos, y nosotros mismos lo preparamos y nos da un resultado muy favorable, entonces pues nos ayuda. Y la otra es que estos biopreparados controlan la plaga que nosotros necesitamos controlar únicamente, mientras que con los químicos convencionales uno hace una aplicación y está matando todos los insectos que hay, benéficos, maléficos, abejas, grillos, arañas, todo ahí caen en esa misma aplicación. Y pues las personas deberían de intentar probar con estos productos, porque, como les digo, por primer lugar se baja el costo y sí dan resultado. Entonces ensayar con un poquito y mirar, comparar con un lotecito, no que vayan a comparar con todo. Entonces se compara con un lotecito el biopreparado y con otro lotecito se aplica normal, y ahí se comparan, se hacen las dos pruebas, porque estamos protegiendo así a nuestros suelos, estamos protegiendo los insectos benéficos que ellos nos hacen control biológico, mientras que con los insecticidas sí vamos arrasando con todo. Ventajas. Otras ventajas marcadas del uso de biopreparados orgánicos es que requieren mínimas o nulas cantidades de energía a base de combustibles fósiles para su elaboración, mientras que se supone un menor riesgo de contaminación al ambiente, ya que se fabrican con sustancias biodegradables y de baja o nula toxicidad. Por otra parte, su rápida degradación puede ser favorable, disminuyendo el riesgo de residuos en los alimentos. Incluso, algunos pueden ser utilizados poco tiempo antes de la cosecha. Además, actúan rápidamente inhibiendo la alimentación del insecto, aunque a la larga no causan la muerte del mismo. Gracias a esta función y rápida degradación, pueden ser más selectivos con los insectos plaga y menos agresivos con los enemigos naturales. Desarrollan resistencia más lentamente que los insecticidas sintéticos. A pesar de todos los beneficios que ofrecen estas prácticas, como toda acción tiene sus desventajas. Una de ellas es que para la elaboración de algunos biopreparados se requiere de conocimientos por parte de los técnicos y agricultores, o al menos de una debida capacitación para no afectar el suelo con los productos hechos sin conocimiento previo. El proceso de elaboración puede quemar cierto tiempo y muchas veces los ingredientes necesarios no se encuentran disponibles todo el año, por lo que su preparación debe ser planificada. No siempre pueden almacenarse para un uso posterior. Se degradan rápidamente por los rayos ultravioleta, por lo que su efecto residual es bajo, aunque en muchos casos no se han determinado con exactitud los límites máximos de residuos. Algunos, como el tabaco, demandan mucho cuidado en su preparación debido a su toxicidad.
En muchos casos no han sido validados con rigor científico, en especial en el que refiere a la dosis y a los momentos de aplicación. Como su uso está basado en la práctica, debemos recordar que las condiciones de producción o ecológicas pueden cambiar. Su manejo requiere de cuidados para evitar la indigestión y el contacto con la piel en altas concentraciones de alguno de ellos. Siendo conscientes de su gran aporte a la agricultura sana, al mismo tiempo que se conoce sus desventajas, podemos decir que el uso de biopreparados agrícolas es una técnica que brinda muchos beneficios, al mismo tiempo que cuida el bolsillo del agricultor. A partir de ahora, la elección es suya. La invitación es para que pongan en práctica estos biopreparados en su finca y de esta manera obtengan excelentes resultados. Gracias por haberme acompañado en este su programa Amigos del Campo. Por ahora me despido con la cámara de Orlando Santiago y los espero en una próxima emisión. Hasta pronto.